bueno, yo le puse por título hoy a lo que quiero compartirte, palabra viva. Siempre que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos expuestos a una palabra viva. Repita conmigo o dígale que está a su lado, palabra viva. Palabra viva. La palabra de Dios, la palabra que nosotros escuchamos, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la facultad de impartir vida. Recuerde que usted es una nueva criatura. Usted ha nacido de nuevo a una vida espiritual. Por lo tanto, cada vez que usted está expuesto a la palabra, esa palabra va directamente a su espíritu. Usted la recibe en su espíritu y su espíritu se la comunica a su alma. ¿Sí? ¿Así es? Así debe de ser. Porque muchas veces podemos recibir la palabra en el alma. Pero ¿qué pasa en el alma? El alma empieza a cuestionar, empieza a decir, como que no me parece, como que pienso que no es así, porque a mí me enseñaron esto, si antes, y el alma comienza. Por eso es importante que la palabra que es viva se reciba en el Espíritu. Y quiero que me acompañes a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que cita así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjate lo que dice esta porción de la Escritura. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces podemos ver que dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. En otra versión dice es viva y poderosa. La palabra de Dios coloca al hombre espiritual en su realidad en Cristo. Esto es lo que se enseña, esto es lo que enseñamos, o esto es la función de la palabra. Que la palabra, cuando tú la recibas, te está colocando en tu realidad en Cristo. Te está colocando en lo que tú eres en Cristo. Yo sé que si tú te ves humanamente, tú te ves y dices, pues todavía tengo muchas fallas, todavía tengo muchos problemas, todavía batallo con ciertas cosas. ¿Cuál es la función de la palabra? Colocarte o colocar al hombre espiritual en su realidad. No en lo que quisiera que seas, sino en lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Entonces la palabra te va colocando en tu realidad. Tú me puedes preguntar, ¿y cuál es mi realidad en Cristo? Fíjate lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros somos santos. Ahora, si yo te pregunto, tú cuando te levantas en la mañana, vas al espejo y dices tu nombre, soy santo, a veces te das una carcajada y dices, no me la creo, porque te conoces, ¿sí o no? Pero la realidad en Cristo es que nosotros somos santos. La palabra santo significa apartado para Dios. Tú eres apartado para Dios. El problema es que nos quedamos con un pensamiento cuadrado, católico, que ¿qué es un santo? Una imagen que está colocada en un nicho y se le venera. Y tú tienes esa imagen y dices, yo no soy. No voy a llegar a ser. Pero la Escritura, si tú lees las cartas apostólicas, los apóstoles dicen a los santos de la iglesia de tal, a los santos de la iglesia de tal. No le estaba mandando las imágenes, ¿se lo estaba mandando a quién? A las personas. Entonces las personas tienen que verse en su realidad en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo? Y esa es la función de la palabra. La palabra entonces es viva y eficaz. La palabra de Dios coloca al hombre espiritual en su realidad en Cristo. Por lo tanto, la palabra está dirigida al espíritu y de ahí al alma para tener una expresión en todo nuestro ser. La palabra ahora tú la recibes en el espíritu y cuando tu alma obedece a la guía del espíritu de Dios que ya fue dada a tu espíritu, entonces es que hay una expresión de vida. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios,
en el capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la Escritura habla del hombre natural, está hablando de aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Está hablando de aquel que no ha nacido de nuevo. Está hablando de aquel que no ha sido regenerado. Entonces, el hombre natural no entiende nada. Es más, escucha esto y lo razona en su mente, en su alma, y dice: no, esto está de locos. ¿Cómo es que ya estoy muerto, pero estoy vivo? ¿Y cómo es que ya nací de nuevo, pero sigo siendo el mismo? No lo puede entender. O sea, lo razona y no lo puede entender. Pero cuando habla del nuevo nacimiento, a la luz de la palabra, nosotros tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Espiritualmente estábamos muertos, pero dice la Escritura que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa es la vida nueva que nosotros tenemos, la vida del Espíritu, y es la vida a la cual la palabra nos va acomodando, nos va guiando para que nosotros nos dejemos llevar por esa vida que Él nos ha dado a nosotros. Ese es el nuevo hombre. Ese es el hombre espiritual. Pero el hombre natural no lo entiende. Es más, dice: eso es locura. Nos está diciendo la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y el espíritu del hombre, o tu espíritu, ahora está unido al Espíritu de Dios para ser guiado y para tener una expresión de vida. Pero también la palabra dice, hace una separación entre el alma y el espíritu. La palabra nos muestra lo que es del alma y lo que es del espíritu del hombre. Y aquí es donde tenemos que comenzar a entender. Hay muchas prácticas de nosotros ahora como hijos de Dios que todavía son del alma. Y necesitamos ir erradicando de nuestra vida esas prácticas del alma. No quiere decir que, mira, cuando Dios te hizo nueva criatura, no te quitó las emociones, no te las tocó para nada. No tocó nada de lo que es tu alma, la dejó intacta, dejó tus emociones intactas, pero ahora, a la luz de la palabra, nosotros identificamos lo que pertenece al alma y lo que pertenece al espíritu. ¿Qué pasa con las emociones que son parte del alma? Hay aquí gente que tiene emociones intensas, enojones, berrinchudos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las emociones intensas? ¿Qué dice Dios? ¿Te las va a quitar? No, te las va a dejar. Ahora, tú tienes que, en Cristo, tú tienes la capacidad de identificar qué es del alma. Y acuérdate, si nuestras emociones están dirigidas por el Espíritu de Dios, están guiadas por el Espíritu de Dios, están gobernadas por el Espíritu de Dios, son excelentes. Pero si nuestras emociones están guiadas solamente por el momento, son una bomba de tiempo. Hay gente que es como un terrorista. Se trae la bomba ahí y no sabe si tú le ofendes o le tocas una fibra sensible, agarra y se quita y te dice: aquí quedamos todos. Porque en ese momento no le importa que también él salga destruido, ¿no? Dice: nos vamos todos. Ese es el problema de cuando el alma gobierna tu vida. Pero la palabra tiene la capacidad de hacer una separación entre el alma y el espíritu.
separa. Y lo separa ¿para qué? Para que nosotros podamos identificarlo. Y de esa manera podamos tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Dice también que la palabra deja al descubierto los deseos y pensamientos más íntimos del hombre. No sé si te ha pasado que estás en esos momentos de ocio, o tal vez no estás en el ocio, pero estás en esos momentos que estás pensando y de repente ya estás pensando hacer ciertas cosas o tener cierta acción y dices, no, esto no pertenece a la vida del Espíritu, esto no va de acuerdo a la voluntad de Dios, esto está fuera del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque esta misma separación nos permite entender lo que no corresponde a la vida de un hijo de Dios, a un hijo espiritual. Entonces lo que hace la palabra es pone al descubierto, dice, los pensamientos y deseos más íntimos del hombre. O sea, ni siquiera va y se lo dice a otro, sino que te lo está diciendo a ti mismo. Te está alertando a ti mismo. Te está diciendo, esto no está fuera del diseño de Dios. Y por lo tanto, tienes que abstenerte de esto porque va a traer problemas a tu vida. Dice la Escritura que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo a sus ojos. Hay gente que todavía se hace una fantasía mental de que si me voy a tal lado, si me escondo, nadie me va a ver. No sé si se han dado cuenta que a veces los niños dicen, cierro mis ojos y ya nadie me ve. Ya no estoy. A veces yo creo que así Dios se carcajea de nosotros. No, o sea, todo está desnudo, todo está descubierto a los ojos de Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y termina esta porción de la Escritura diciendo, es a Él a quien rendimos cuentas. Realmente tú no le rindes cuentas al pastor. ¿Pastor qué? Dicen, ese flaco, ¿qué me puede decir? O al apóstol, o al profeta, o al evangelista, a los hermanos de la congre. No, o sea, dice, es a Él a quien nosotros rendimos cuentas. Algo importante de la Escritura, fíjate, la Biblia nunca nos habla acerca de la felicidad. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Han notado? Mira, lo que la gente busca, lo que el mundo busca es la felicidad. Tú pregúntale a un drogadicto y él dice, esta es la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo asocia de esa manera? Por el engaño que tiene en su mente y dice, esto es la felicidad porque me hace sentir bien. A un alcohólico ¿qué dice? Es que el alcohol me hace sentir bien. Y podemos ir nombrando cada uno de las adicciones o cada uno de aquellas tendencias que nosotros tenemos. Decimos, me hace sentir bien. A un avaro el dinero lo hace sentir bien, pero el que te haga sentir bien no quiere decir que sea correcto o que es. Y la Escritura, si tú vas a anotarlo en toda la Escritura, si tú has leído la Escritura, dice, la Biblia nunca habla acerca de la felicidad, sino nos habla acerca de la voluntad de Dios. La Escritura nos expresa la voluntad de Dios porque la felicidad cada uno la puede percibir de distintas maneras, de acuerdo a su temperamento. Pero si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, vamos a alcanzar aquello a lo que Dios nos ha dado. Y si Dios es el que nos conoce y Dios tiene un diseño para nosotros, y si nosotros funcionamos de la manera correcta, por lo tanto vamos a dar el fruto y vamos a experimentar paz en nuestra vida, porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando alguien camina de acuerdo al diseño, va a funcionar de la manera correcta. Llamaba mi atención y por poner un ejemplo, ¿no?
Yo veía un albañil que estaba cortando los bloques de tabicón o block, los cortan con el machete. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces agarra y le pega, pone el machete y le pega con el martillo y lo parte a la mitad. ¿Funciona? ¿Sirve? Sí sirve. Pero si tú te das cuenta, ¿cómo queda el machete? Todo chueco, a veces se parte, golpeado, desgastado, deformado. La pregunta es ¿por qué? Porque el machete no es para eso. O sea, ¿sirve? Sí sirve, o sea, sí le sirve, sí le funciona. Pero ¿el machete es para eso? No es para eso. De la misma manera, si cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios, tenemos un diseño. Si caminamos en el diseño, vivimos conforme al diseño, entonces quiere decir que esto garantiza la integridad de mi persona, la integridad de mi mente, la integridad de mi cuerpo y por supuesto, la integridad de mi espíritu. Pero si nosotros somos como ese machete, que queremos hacer cosas que están fuera del diseño, ¿cómo vamos a quedar? Qué lástima, por ahí estaba el machete para que te lo enseñara, que da lástima el machete. Porque se quedó sin cacha, chueco, roto, sin filo, deforme, o sea, porque no está haciendo la función del diseño. Pero un machete que lo utilizan para derramar un árbol, para cortar, ese te puede durar años, puede durar generaciones. ¿Por qué? Porque está caminando conforme al diseño. Entonces, aunque la Escritura no nos habla del camino a la felicidad, pero sí nos habla de un diseño y nos introduce en el diseño, y en el diseño está protegida la integridad de todo nuestro ser. Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos 12, capítulo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Y dice que no vivamos según el modelo de este mundo. Este mundo, como sistema, ya tiene un modelo. Generalmente, la gran mayoría de la gente entra dentro de ese modelo. Nos amoldamos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha influencia externa que nos está continuamente bombardeando. El mundo nos bombardea a través de todos los medios de comunicación. A través de todos los medios. Por inocente que tú lo veas, a través de todos los medios se te está metiendo una ideología. Se está bombardeando con. Y cuidadito con que tú en las redes se te ocurra consultar algo. ¿Se han dado cuenta que cuando tú consultas algo en las redes, de lo que sea, que tú consultas, bueno, me voy a balconear, tú consultas de herramientas, no, pues continuamente, que tal herramienta, que tal, y de tal, y de tal, y de tal, y todo el tiempo, ¿por qué? Porque trabajo, que tú consultas algo, ahora sí dice, pues a este le gustan las herramientas, pues vamos a venderle esta, vamos a venderle esta otra, y esta otra, y esta otra, y otra más, ¿no? Y continuamente está siendo bombardeado. Aquellas cosas que tú consultas por cualquiera de las redes, te van a estar bombardeando el mundo con eso. Te va a estar queriendo meter al sistema. Ay, yo no sé, ¿será Dios que me está hablando que me compre herramientas? A veces somos tan inocentes, ¿verdad? Que decimos, ay, ¿será Dios? ¿Será de Dios? No, o sea, tenemos que tener, por eso la Escritura dice, no vivan según el modelo de este mundo. Nos empieza a meter a ese modelo del consumismo. Compra, si lo compras te sientes bien, y te sientes bien no pasa nada, está bien. Vida solo hay una. Vive la vida. Sí la hay.
Pero acuérdate, nosotros fuimos llamados a vivir dentro de un diseño. No vivan según el modelo de este mundo, dice, mejor dejen que Dios los transforme su vida con una nueva manera de pensar. Cada vez que tú estás expuesto a la palabra, el pensamiento de Dios, la manera de pensar de Dios, está siendo impartido en tu espíritu, para que tú vivas conforme al pensamiento de Dios, para que tú camines dentro del diseño de Dios, para que tú disfrutes la plenitud que Dios ofrece en Cristo Jesús. Dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. A Él. Porque a veces decimos, no, es que yo quiero lo bueno, perfecto y agradable a mí. Pero aquí la Escritura dice, bueno, perfecto y agradable a Él. La Escritura sí nos alerta de no vivir según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo se centra en el egocentrismo, o toda la atención centrada en el yo. Que yo esté bien. Si yo me siento bien, a mí no me importa todo lo demás. Ese es tú siéntete bien, tú estate bien, no importa a los demás. El quien tiene que estar bien eres tú. Ese es el modelo de este mundo. Cómpratelo, de todos modos te tienes que sentir bien. ¿No les ha pasado que muchas veces desean algo con tanta, tienen algo con tanto deseo? No, yo voy a alcanzar esto, voy a comprarme esto. Y te lo compras. Y después que ya te lo compraste, sale el nuevo modelo. ¿Y qué pasa? ¿Ahora qué quieres? ¿Y vas a encontrar paz de esa manera, con ese pensamiento? No lo vas a encontrar. Porque te estás centrando en ti. Solamente en que tú estés bien. Algo que tenemos que entender, que nosotros no pertenecemos al pensamiento de este mundo. Y aquí es donde te digo que con la mente natural esto lo podemos ver como de locos. Fíjate lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo 19. Dice así: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Entonces, si no podemos entender de qué nos está hablando la Escritura, fíjate, la Escritura nos está diciendo esto, que nosotros vivimos en este planeta, mundo, dice, en este planeta. ¿Nosotros vivimos en este planeta? Sí. ¿Somos de este planeta? Sí. Aquí estamos habitando. Porque si decimos que nosotros, es que es el problema, nos enredamos aquí. Decimos, nosotros no somos del mundo, pero vivimos en este planeta. Pero como a este planeta se le llama mundo, pero cuando nosotros decimos que no somos del mundo, hablamos como sistema de pensamiento. Ok, entonces vivimos en este planeta, vamos a ponerle mundo, pero no vivimos a la manera del mundo o a la manera del sistema, ¿sí? Somos la sal de la tierra, o somos la sal de este planeta. Quiere decir que nosotros hacemos la diferencia en este planeta. Es lo que nos dice la Escritura. Si nosotros fuéramos del mundo, si nosotros tuviéramos el pensamiento del mundo, mira, encajaríamos en cualquier lugar. La llevaríamos bien con todos así, pero ¿por qué? Porque hablamos el mismo lenguaje ¿de quién? Del mundo. Y tenemos el mismo comportamiento ¿de quién? Del mundo. Pero cuando nuestra vida se está alineando a la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el mundo? O sea, el mundo empieza a decir, no, pero si tú eras antes el chivo de la campana, si tú eras el que jalabas,
Tú eres el que nos decía, oye, es más, tú eres el que primero ponía. Tú eres el que alborotaba todo. ¿Por qué? Entonces el mundo empieza a ver ciertos cambios en tu persona, y entonces ahí es donde el mundo respinga. Y te trata de convencer de otra manera y termina diciéndote, pero si eras igual que nosotros y ahora ya te das tus baños de pureza. No te los das tú, te los dio Cristo. Amén. Te limpió Cristo. Así es. ¿Sí? Y ahora lo que nos resta es caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Lo que hacemos como hijos de Dios es dejar que la Escritura nos guíe a tener una transformación por medio de un cambio de manera de pensar. El pensamiento del mundo generalmente lo adquirimos desde pequeños, ¿sí? Vamos adquiriendo la manera de operar, no por lo que nos enseñan, sino por lo que vemos. Y vemos cómo se opera y decimos, pues todos lo hacen, pues yo también lo hago. Y ahora en Cristo nosotros somos guiados a tener una transformación por medio de un cambio de manera de pensar. Fíjate lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 23. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces, lo que la palabra de Dios hace es que transforma nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, dice, que controlan nuestra vida. Regreso al ejemplo que te decía de las herramientas. O sea, como tú piensas, consultas y buscas herramientas, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo quieren controlar tu vida? A través de aquello que tú buscas. Yo pongo el ejemplo de las herramientas, pero tú sabes lo que tú buscas. Y es importante que no permitas que aquello en lo que tú piensas o aquello en lo que tú estás buscando empiece a controlar tu vida. Por eso la Escritura nos lleva a tener un cambio de pensamiento, y este cambio de pensamiento es de acuerdo a la voluntad de Dios. Con un cambio de pensamiento entenderemos y aceptaremos lo que Dios quiere, porque vamos a entender que la voluntad de Dios realmente quiere lo mejor para nosotros. Nos está guiando a que nosotros funcionemos de la manera correcta. Nos está guiando a que nosotros en esta tierra podemos ser una expresión de Él aquí en este ambiente terrenal. Y fíjate lo que dice el Salmo 90, versículo 12. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Cuando nosotros conocemos la Escritura, dice que la misma Escritura nos va haciendo entender que la vida es corta. No sé si te ha pasado o te pasó que tenías 5, 6, 7, 8 años y decías, ya quiero ser grande. Ya quiero ser grande. Y ahora dices, híjole, ¿cómo pasan los años? Y te das cuenta que ya estás más cerca de tu graduación y que todavía no has hecho todas aquellas cosas que tú pensabas, que tú soñaste de niño que ibas a hacer, y todas aquellas planes, aquellas metas, se te pasó el tiempo y no has alcanzado aquellas cosas para las cuales estás aquí en la tierra. O sea, cuando menos sientes, abres los ojos, ya tienes 40 y tantos años y dices,
¿En qué momento me perdí de todo este proceso, no? ¿En qué momento no entendí que la vida es corta para poderla vivir sabiamente? Necesitamos entender eso. La Escritura también nos hace entender que la vida es corta. Tenemos un breve paso por esta tierra. Dice la Escritura que somos peregrinos, que somos extranjeros en esta tierra. Dice que la vida es como la neblina. Tú te levantas y dices, ay, se ve bonita la neblina. Te metes a tu casa y vas y le hablas a alguien, ven a ver la neblina, y sales y dices, ya no está. Así es la vida. Por lo tanto, necesitamos vivirla sabiamente. Dios nos promete una eternidad. Somos eternos, pero si tú esta vida no la vives sabiamente, acuérdate que estás preparándote para la eternidad. Necesitamos ser sabios en cómo nos conducimos en esta tierra. Acuérdate que sí es cierto, por Dios nos proyecta aquí para manifestar su gloria, su grandeza, pero sobre todo para la eternidad. Fíjate también lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Muchas veces nos desespera el que las cosas no salgan de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero dice la Escritura que tenemos que tener paciencia. Lo único que sí nos recomienda es, dice, hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Acuérdate, la Escritura dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú eres una persona bendecida, pero para que esa bendición pueda expresarse, pueda palparse en tu vida, tienes que hacer la voluntad de Dios, caminar en el diseño de Dios, expresar la grandeza de Dios. Acuérdate que cuando tú estás dentro del propósito, caminando dentro del propósito, todo está presupuestado. Todo aquello que tú necesites para cumplir el propósito de Dios está presupuestado. O sea, ya está ahí, está autorizado todo. Solamente tienes que caminar. A medida que tú caminas, a medida que tú das esos pasos de fe, creyendo en lo que Dios dice, todo está presupuestado. Pero si tú dudas, si tú no haces la voluntad de Dios, entonces tú mismo eres el que detienes todo. Aquello que ya está preautorizado para ti. Necesitamos aprender a caminar en lo bueno, agradable y perfecto a Él. Así es, amén. Porque a quien le conviene es a nosotros. Como Dios sabe todo, como Dios conoce todo, Él sabe para qué te diseñó. Y por lo tanto, si tú caminas dentro de ese diseño, vas a experimentar la grandeza de Dios. Filipenses 2, versículo del 12 al 13, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la Escritura dice que nos ocupemos de nuestra salvación. No está hablando que vas a perder tu salvación, porque desde el momento que tú la recibiste, tú fuiste salvado, tú fuiste rescatado. Pero cuando dice que nos ocupemos, es que aquello para lo cual fuimos creados, que lo vivamos, que lo expresemos, que haya una expresión de vida en cada uno de nosotros, y que podamos resplandecer, dice, como luminares en este mundo. A eso es a lo que nos está llevando la Escritura. En otras palabras, ¿cuál es la clave para que la palabra pueda ser efectiva en nosotros? La clave es oír y aceptar la voluntad de Dios para nosotros. No es que tú digas, sí, yo escuché la palabra de Dios y yo acepto la voluntad de Dios. Dios, haz de mí lo que tú quieras. No, sino que tú le digas, Dios, si tú dices esto, voy a caminar en esto que tú me estás diciendo. Nosotros, acuérdate, nosotros no le vamos a dejar a Dios que haga algo. Él ya hizo lo que a Él le correspondía. Ahora a nosotros nos corresponde caminar en aceptar la voluntad de Dios. Quiero cerrar ya este tiempo con esta parábola del sembrador. Yo sé que la has escuchado, pero Marcos 4, 14 al 20. Escucha la parábola y al final de la parábola nos da la clave. Pero también nos va dando ciertas señas de aquellas cosas que no deben de pasar en nuestra vida. Fíjate, la Escritura dice así: el sembrador es la explicación que el Señor le da a sus discípulos. Dice, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y ese es el proceso de vida que nosotros tenemos, pero no debemos de detenernos. Dice que los primeros oyen la palabra, dice, tan pronto la oyen, viene Satanás y les quita lo sembrado en ellos. Muchos oyen la palabra, porque no se trata nada más de que oigas la palabra. Oír la palabra, en la calle muchas veces nos han compartido la palabra, en el autobús nos han compartido la palabra, enciendes un canal de televisión y escuchas la palabra, tienes familiares que te han compartido la palabra, ¿sí o no? Sí. Pero muchas veces esa palabra es robada. Dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra tiene que hacer raíz, tiene que enraizar en nuestra vida, porque si la palabra no enraiza en nuestra vida, no profundiza en nuestra vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una planta que no tiene raíz? Se muere. Se muere. Entonces la palabra no cumple o no tiene ningún efecto en nosotros. Pero dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Tercero dice, otros
son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Muchas veces el afanarnos por las cosas terrenales ahoga la palabra. Le damos más importancia a las cosas terrenales. Yo no estoy diciendo que no te ocupes de todo aquello que tú haces. Tienes que ocuparte, pero tu prioridad es la palabra de Dios. Tu prioridad es tu ser espiritual. Esa es tu prioridad. Si tu ser espiritual está bien, si tú estás bien espiritualmente, vas a ser efectivo en todas aquellas cosas terrenales que tú emprendas. ¿Sí? No está peleado Dios con todo esto, sino que el problema son las prioridades que nosotros tenemos en esta tierra. Dice, pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra y la aceptan. Esta es la clave, que tú oigas la palabra y la aceptes. ¿Sí? Tal vez en este momento tú dices, escuché la palabra y la palabra dice que soy santo, que soy justo, que soy hijo de Dios, que soy salvo, que soy nueva criatura, que soy nueva creación, que he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Todo lo que dice la palabra dice, lo oigo y lo acepto. Y por lo tanto, cuando tú lo aceptas, dice, produce una cosecha y rinde 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Esa es la clave, que nosotros oigamos la palabra y la aceptemos. Aceptemos lo que la palabra dice acerca de nosotros. ¿Cómo es posible que muchas veces le hacemos más caso a lo que dicen las personas? Una persona viene y dice algo acerca de ti y ya no, si la palabra nos está afirmando, la palabra nos está colocando en la posición que nosotros tenemos. Mira, yo sé que muchos escuchan lo que dice la Escritura, que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando la Escritura dice que estamos sentados juntamente con Cristo, no está diciendo que estás al lado de Él. Te está poniendo en el mismo lugar que Él. ¿Sí? Dice, ¿dónde está Cristo? Sentado a la derecha del Padre. Y tú estás sentado juntamente con Cristo a la derecha del Padre. Esa es tu posición espiritual. Eso dice la Escritura. Sí, si tú lo analizas, ahora dices, a ver, yo estoy aquí, pero dicen que estoy allá. Entonces estoy aquí, no estoy allá, o no soy de aquí, no soy de allá. ¿De dónde eres? O vas a decir como dice Lucas, la gente dice que estamos locos. No Lucas el de la Biblia, o sea, ¿qué? Pero realmente muchas veces ese es el enredo en el que nosotros nos metemos. ¿Por qué? Porque no entendemos y atendemos lo que la Escritura nos está diciendo. Debemos de vernos como Él ya nos vio, para poder expresar esa grandeza de Él, porque para eso estamos en esta tierra, para hacer una expresión celestial de Él aquí en este ámbito terrenal. Yo te invito a que permitas que la Escritura, y tú te vas a dar cuenta que muchas veces cuando la Escritura, lo que leíamos al principio, la primera cita que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra, dice, hasta lo más profundo y hace una separación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Hace una separación totalmente y nos muestra lo que es del espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. Eso es lo que hace la Escritura. Ese es el poder de la Escritura. Si tú eres dócil y te dejas que Dios te muestre esto, vas a poder funcionar de la manera correcta. Y si tú todavía te resistes a todo esto, pues vas a pasar un proceso un poquito más largo, pero a lo que Dios quiere que nosotros es que entendamos el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra sobre nuestra vida. Amén. Oramos. Padre, gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Yo te pido que cada uno de tus hijos que la ha escuchado, que la ha recibido, que ahora pertenece a tu cuerpo, Señor,
que pueda discernir esta palabra, que pueda caminar en esta palabra, que pueda entender, Señor. Danos esa capacidad de entender tu voluntad, de caminar en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta hacia ti, Señor, para que podamos mostrar en esta tierra el diseño que tenemos como hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y les seguimos invitando a aquellas personas que nos ven a través de las redes que puedan compartir este mensaje para que llegue a más personas. Nos vemos a la próxima.